Bienvenidos, esto es Todo lo que sí, yo soy Martina, tu dealer de series progres en Instagram y acá en YouTube intentamos analizar a veces un capítulo, a veces una serie. Hoy vamos a ver una anécdota pero que a mí me disparó un mes de autocatarsis, así que ahora dije voy a ver si alguien más comparte esta situación. Si no vieron El silencio es un cuerpo que cae de Agustina Comedy, se la súper recomiendo. Tiene temáticas muy afines a las cosas que venimos hablando en la cuenta en general. Y la verdad es que está muy hermosa y sensiblemente hecha. Si no están suscritos al canal, háganlo ahora. Síganme en Instagram, denme amor, coméntenme, putenme, lo que venga. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy en realidad no es el análisis de una peli, de una escena, de un capítulo, como hicimos en algún otro momento, sino de cómo tener una actitud crítica ante los discursos audiovisuales que vemos y que por ahí no es eso. ¿Cuál es el evento al que me estoy refiriendo para dejar de hacerme la misteriosa? Resulta que Agustina Comedy, creo que promocionando su peli o en relación a El silencio es un cuerpo que cae, recibe un mensaje de una persona cuya identidad ella protege completamente, no muestra la cuenta, el nombre, de hecho no sabemos ni el género de esta persona. Le dice que había elegido un cuerpo demasiado hegemónico o que había puesto un cuerpo hegemónico en su afiche. Pero resulta que la película es un documental y ese es su papá, o sea que ya estaba opinando sin haber visto el contenido. Muchas veces lo que se critica en la ficción es la sobrerepresentación que hay de protagónicos y personajes ultra activos, de varones, sí, blancos, etcétera, 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 en detrimento de otros personajes subyugados, laterales, chatos, de todos los demás tipos de seres humanos que existen sobre la Tierra. Este no es el caso, este es un documental que se le podría llegar a cuestionar si consideramos que hay demasiados sujetos de documentales que son varones, pero la verdad es que el documental en ese sentido es mucho más amplio y algo que la misma Agustina Comedy dice en un podcast que les recomiendo, la revista Anfibia, La Caja de Pandora, es como en el universo del documental hay muchas más mujeres y diversidades, porque al no requerir dinero o requerir infinitamente menos que de la ficción, existen más lugares, más maneras de trabajar, inclusive como ellas, con materiales encontrados, que te da otra capacidad, de la cual te excluye muchas veces el cine de ficción, de los grandes estudios, de lo que ya sabemos. Pero es un cuerpo que ni siquiera se muestra de forma completa, o sea, la persona que le dijo esto ni siquiera sabe si esa persona tiene movilizadas las piernas, si tiene vitiligo, o sea, ya a priori es un cuerpo hegemónico porque es un varón cis blanco, entonces ya está. Esta es una foto que tiene 30 años por lo menos de antigüedad y también hay que pensar que los modelos de belleza y los cánones van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, juzgar con el ojo de hoy algo que pasó hace 30 años que no terminamos de conocer sigue siendo muy extraño. De hecho, probablemente un cuerpo masculino para ese momento tenía más que ver con algo fornido, peludo y morocho, por un modelo así como más macho de ese momento. Por otro lado, me parece, y no es necesario haber leído Gramsci para poder hablar de cuerpos hegemónicos, tampoco por eso vamos a estar todo el tiempo acusando en vez de analizar, en vez de reflexionar, en vez de ver cómo funcionan. Los yankees tienen ese concepto de weaponizar, ¿no? Como de transformar en un arma. Y en vez de acusar a los poderes, acusando a una piba que logra hacer un documental, no te digo no le critiques nada, o sea, no, critiquemos todo, pero critiquemos con un mínimo conocimiento de causa, con una voluntad productiva y siempre intentando, me parece a mí, llegar al poder, no a la persona que está logrando armar un discurso. Hay un principio que se usó mucho con respecto a comediantes, por ejemplo, cuando se reían de mujeres o hacían chistes sobre violación, abuso, etcétera, que tiene que ver con eso, con, en general, sobre todo si te vas a hacer el progre, apuntar para arriba, trata de cuestionar, desmantelar las estructuras de poder, denunciarlas profundamente, y no a uno que por ahí, no sé, logró una cosa más que vos o está como un peldaño por encima del reconocimiento social, pero no es ni en pedo quien arma las reglas de la producción. Porque cuando uno quiere hacer una crítica contrahegemónica, como se presupone esta, tiene que por lo menos identificar cuál es la hegemonía. Si vos ni siquiera comprendés quiénes son los que generan los discursos, quiénes son los que generan los modos de producción, cómo se organiza la creación, y te agarrás con la primera que hizo un documental, bueno, qué sé yo, te va a pasar esto, y es que vas a quedar mal porque la respuesta inmediata de Agustina fue, este es mi papá, y es un documental sobre mi papá. Yo no elijo ni su corporalidad, ni su historia, estoy contando mi percepción, mi proceso sobre su historia, que es lo que humildemente, pero brillantemente hace su película. Entonces, me parece que llegó el momento de que dentro de los espacios que pretendemos hacer crítica, que pretendemos cuestionar el orden social, el orden discursivo, el orden cultural, eso requiere esa doble exigencia, de ser muy exigentes con quienes producen, pero también entender en qué contexto lo hacen y no hacer una crítica completamente inmaterial, abstracta, de lo que a mí me gustaría, de lo que yo quiero ver, para volver como al mundo del audiovisual y no envalentonarnos con esta persona. Creo que está pasando mucho, que hay muchos productos que ahora son medio mediocres, le ponen una cosita de género a ver si nos contentan, o al contrario, series que se basan
en su perspectiva pretendidamente de género, y que tiene un mensaje muy confuso, a donde hacen quedar muchas reivindicaciones y consignas como una especie de hipocresía por parte del personaje. Entonces es para sacar ventaja y para hacerse la pobrecita y la boludita, pero después es una tremenda garca. Digo, muy preocupante en este último año, 3 o 4 que directamente hablan de una utilización del discurso feminista para sacar ventaja. Hay que Lot, obviamente, The Wilds, Las Salvajes, que es una serie donde básicamente la villana es una especie de feminista científica, Ojardo, y porque eres así, una serie australiana, como he visto un par también de comedia, entonces también nos reímos del feminismo, pero es todo un discursito que rarísimo. Me parece que tenemos que estar muy atentas, atentes y atentos a cómo estamos incorporando los discursos críticos, cómo estamos incorporando los discursos feministas, y qué es lo que vamos a hacer con ellos. ¿Vamos a quedarnos en la acusación con 3 palabras o vamos a intentar, tanto que está en boga la palabra de construir, ir a ver cómo se construyen, cómo funcionan, por qué funcionan las cosas que aún siguen vigentes y cuál es la contrapropuesta, ¿no? De hecho, en mi propio perfil no hay muchas series latinoamericanas, suelen ser más bien yanquis, inglesas, ¿no? Como del mundo anglocentral. Y tiene que ver un poco con que muchas de las categorías que estoy usando también son de ese reino, no cuajan bien con las categorías de acá, con las maneras de producir de acá, y me parece que estar pegándole o pidiéndole lo mismo, ¿no?, a por ahí un grupo de estudiantes, una universidad, o los tipos de producciones que hay acá, que son mucho más segmentadas que las de allá, no tiene mucho sentido. Todavía estamos en una instancia en audiovisual en Argentina que no termina ni de ser una industria ni un artesanato, digamos. No quiero entrar en Marx, pero realmente es muy complejo producir en Argentina, y me parece que solo tiene sentido ser crítica con todas las herramientas cuando se trata de los jugadores más poderosos. Si no es porque tienen el aval de las grandes plataformas, de las grandes productoras, distribuidoras y etcétera de la Argentina, no me animaría a hablar mal del trabajo de otra persona gratuitamente. Realmente tiene que ver con que son creadores del discurso hegemónico, no solo de sus películas, de lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Son los que dan o quitan trabajo, son los que, también por cómo es la producción cinematográfica tan jerarquizada, si ellos no ponen en cabeza de equipo a mujeres, a diversidades, etc., nadie más que ellos puede opinar. Se siguen asignando inclusive roles de actores cuando las dotes actorales no están. Entonces, como que ahí te das cuenta también el nivel de egoísmo y de mala leche que hay en un montón de situaciones a donde tenés mujeres trabajando, no las vas a escuchar, no les vas a dar voz y le estás haciendo hacer un papel patético detrás de cámara. Entonces es ahí.